Buenas tardes con todos. El taller de animales de compañía les da la bienvenida. Antes de iniciar el seminario, mencionaremos algunas reglas para mantener el orden dentro de la sala. Para ello pedimos a todos los participantes mantener su audio y cámara apagados durante toda la videoconferencia. Se procederá a retirar de la sala a aquel que incumple con esta indicación. En la parte de mensajería, en la zona del chat, deben escribir sus nombres completos, universidad o instituto al cual pertenece, correo electrónico y, si son estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, incluir sus códigos estudiantiles. También en el chat pueden escribir todas sus preguntas. Al finalizar la exposición, se procederá a leerlas para que nuestro invitado pueda responder a todas sus dudas o consultas. Bueno, antes de iniciar el seminario, quisiera brindarles una pequeña reseña sobre el TAC y quiénes somos. El taller de animales de compañía está conformado por estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos caracterizamos por tener un gran interés en aprender más de animales menores. El TAC fue creado en el 2003 gracias a la iniciativa de un grupo de estudiantes de los primeros años de estudio, quienes creyeron en la necesidad de fomentar un adecuado manejo de los animales que llegaban a la facultad con fines de enseñanza e investigación. Posteriormente fue legalizado con resolución de decanato el 25 de noviembre de 2003 y ratificado con resolución rectoral el 7 de enero de 2004. Nosotros como equipo TAC tenemos los siguientes objetivos: promover el adecuado manejo de los animales que llegan a nuestra facultad con fines de estudio e investigación, incentivar un compromiso entre los miembros de la comunidad y sus mascotas, y por supuesto, fomentar la importancia de la capacitación permanente en los futuros médicos veterinarios y profesionales que ya ejercen esta hermosa carrera. Asimismo, nosotros realizamos diversas actividades académicas, como charlas, seminarios y cursos. Todo ello nos permite integrar a diferentes médicos veterinarios, tanto nacionales como extranjeros, y de esta manera se puede intercambiar conocimientos y experiencias que enriquecen nuestra vida profesional. El seminario se titula Manejo del paciente en la preanestesia y estará a cargo del especialista veterinario William David Bocanegra de Dios. Nuestro invitado es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una segunda especialidad en animales de compañía de la misma universidad. Realizó un programa de residentado en la Clínica de Animales Menores de la misma casa de estudios. Trabaja en la Clínica de Animales Menores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en las áreas de anestesia y medicina interna. También brinda el servicio de anestesia en animales de compañía a través del servicio denominado Willy Anestesia. A continuación, le damos la bienvenida al ponente, el médico veterinario especialista, el doctor William David Bocanegra, a quien agradecemos su participación. Doctor Bocanegra, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecerle mucho la invitación al taller de animales de compañía. Para mí es grato poder brindar algún tipo de conocimiento o orientación a los futuros colegas y a los colegas también que están en formación. Desde aquí les deseo lo mejor para todos y para sus familias, y en lo que respecta a tener mucho valor frente a las adversidades que estamos viviendo en este momento. Sí, voy a empezar con la presentación. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy día es el manejo del paciente en la preanestesia. Yo elegí este tema principalmente porque antes de poder elegir algún protocolo, antes de poder saber qué drogas están disponibles o qué drogas voy a utilizar en mi paciente, es interesante saber o conocer cómo se presenta el mismo, ¿no? O sea, yo lo que me refiero es que cómo vemos al paciente desde que viene a consulta, cómo es que vamos a ver algunos análisis que le han realizado anteriormente, y asimismo cómo podemos nosotros pedirle algunas pruebas y a través de un examen general, un examen físico, poder nosotros determinar cuál es la estrategia anestésica a utilizar. Como les venía diciendo, el objetivo de la charla es conocer al paciente de acuerdo a la presentación que tiene, interpretar todos los exámenes que tiene y a su vez nosotros poder establecer la estrategia anestésica que vamos a querer emplear, ¿no? Entonces el contenido a realizar va a ser el siguiente, y vamos a comenzar con algunas definiciones, por ejemplo, en lo que es anestesia, ¿no? ¿Qué es la anestesia? Bueno, la anestesia es un acto muy complejo, una técnica compleja que no solamente se limita al uso de fármacos y de anestésicos para poder dormir al perro, ¿no? Sino que se trata de una serie de observaciones, una serie de exámenes,
es utilizar el tacto, utilizar toda la tecnología que tenemos, ¿no? Y poder sacar adelante a nuestro paciente. Siempre y cuando, o sea, bueno, manteniendo la inconsciencia del mismo y también hasta el término de la cirugía en lo que respecta al postquirúrgico, ¿no? También nos ocupamos de esa parte. Y la analgesia no es más que el suministro de sustancias o de técnicas locorregionales, por ejemplo, para prevenir o para tratar el dolor, la presentación del paciente. En primer lugar, podemos calificar a dos tipos de pacientes, ¿no? Los que vienen para cirugía electiva o para los que vienen a un procedimiento diagnóstico electivo, ¿no? Como los que son este tipo de pacientes, por ejemplo, es un paciente braquicéfalo que tiene sonidos, digamos, guturales, tiene estertores, tiene los áculos muy avertidos, tiene el paladar muy elongado y ese es el motivo de la cirugía para el que viene. Hay pacientes también que por diversas causas, por dolor o porque son difíciles de manejar, nosotros tenemos que, digamos, anestesiarlo para poder hacer algún estudio, en este caso la radiografía o la tomografía también. También pacientes que pueden presentar unas simples masas en cualquier parte del cuerpo, ¿no? O sea, son cirugías programables, son pacientes sanos en los cuales el tiempo de la cirugía puede todavía prolongarse. Y el otro tipo de pacientes son los pacientes que vienen de emergencia, son aquellos pacientes que vienen con esta presentación, lo más común en lo que ocurre en las hembras, que es la piometra, ¿no? Son pacientes que están muy deshidratados, que pueden estar muy deprimidos de acuerdo a la infección que puedan estar cursando, son pacientes que pueden estar en shock. También tenemos a los pacientes que vienen para cesárea, pero una cesárea no programada, sino una distocia, ¿no? Son pacientes que también están muy agitados, que han perdido muchos líquidos, que están en constante ansiedad y tenemos que ayudarlos. También pacientes que pueden tener algunos disturbios gastrointestinales, como los cuerpos extraños, por ejemplo, en los gatos, en los cuales también vienen muy adoloridos, vienen con antecedentes de vómitos, ¿no? y bastante dolor también en la zona. Entonces, nosotros vamos a clasificar a los pacientes también de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los pacientes neonatos son aquellos que desde que nacen hasta las 4 semanas y los pacientes pediátricos son los que tienen 4 semanas hasta los 6 meses. Pero ¿qué particularidades tienen estos pacientes? Los pacientes tienen frecuencias respiratorias bastante elevadas porque tratan de compensar el volumen corriente. Son pacientes que tienen la frecuencia cardíaca también alta y de esta frecuencia depende mucho el gasto cardíaco, no tanto de la presión. Y por eso son altas, para mantener bien todo el volumen. Son pacientes que también vienen con malformaciones cardíacas congénitas y por eso son sometidos o se cree que pueden llevarse a hacer cirugías. En lo que consta del aparato respiratorio, presentan las costillas muy elásticas y el tono de los músculos es un poco débil, ¿no? O sea, los músculos que componen la respiración, que es el diafragma, los músculos respiratorios, los intercostales y los músculos del cuello. Por eso este tipo de pacientes tienen la caja torácica bastante distendible, o sea, significa que requieren muy poca presión para mantener un volumen adecuado dentro de los pulmones. También presentan una reducción de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Que es el volumen de sangre que tiene que filtrar el riñón, y también la propia excreción. O sea, no excretan adecuadamente los electrolitos y tienden a tener orinas bastante parecidas al agua. Las reservas de glucógeno también se ven disminuidas en estos cachorros, ¿no? Porque el hígado no tiene mucha cantidad de glucógeno en el mismo, y también situaciones de inanición y de frío, hipotermia, puede también reducir mucho estos valores de glucógeno. También son pacientes que sufren de hipoalbuminemia, de cantidades de albúmina bajas. Hay que recordar que la albúmina es muy importante porque la albúmina plasmática es un componente principal para la adhesión de los fármacos, en este caso anestésicos, estamos hablando de anestesia, ¿no? Para que puedan ser distribuidos a todo el organismo. Si un paciente por alguna razón tiene hipoalbuminemia, nosotros lo que estamos dejando es una fracción libre del fármaco bastante alta versus una fracción muy poca o muy pobre dentro, unida a las pocas proteínas que tiene, y entonces los efectos
más allá de deleterios o tóxicos de los fármacos, se van a ver reflejados. Y también presentan una inmadurez del sistema hepático, del sistema nervioso y la termorregulación, como había dicho, no regulan muy bien la temperatura, es un fácilmente que se le disminuya. El otro tipo de pacientes es el caso contrario, son los pacientes geriátricos, son aquellos perros o gatos mayores a 8 y 10 años respectivamente. Estos pacientes presentan una mínima o una reducida respuesta al sistema cardiovascular a un estímulo simpático, o sea, llámese hipotensión. Si es que el perro presenta una hemorragia o presenta una hipotensión por fármacos dentro de la anestesia, la respuesta que él mismo va a ofrecer va a verse muy disminuida. Y también son perros que, debido a que la contractibilidad y también la función eléctrica del corazón también se ve mermada por la edad, porque los miocitos que conforman el corazón, el miocardio, también están disminuidos o están muy fibrosos, entonces esto tiende a producir muchas veces arritmias en el intraquirúrgico. También presentan una disminución de la elasticidad pulmonar, o sea, sus pulmones son muy rígidos, no van a poder, no vamos a poder, necesitamos mayor cantidad de presión para garantizar un volumen adecuado dentro de los pulmones, y el tono de los músculos respiratorios también se ve mermado, igual que la grasa. La masa de tejido hepático y tejido renal también se ve disminuida por la edad. Esto hace que la actividad hepática y el metabolismo también sea proporcional a la cantidad de hepatocitos, lo que hace que también esta actividad se vea muy disminuida, y esto prolonga mucho el efecto de los fármacos, sobre todo en los que tienen metabolismo hepático. Y del flujo renal también hay una menor cantidad de flujo que recibe el paciente. Por lo general, los pacientes reciben un 10 a 15% del gasto cardíaco total del cuerpo. Si este flujo al riñón se ve disminuido, como en el caso de enfermedades de pacientes hipotensos o pacientes con enfermedad renal, entonces ese 10 a 15 va a ser menos, ¿no? Entonces vamos a hacer que el riñón trabaje más, pero recibiendo poco flujo, ¿no? Puede llevar a una isquemia. El periodo de latencia de los fármacos también es más largo. Hay que recordar que el periodo de latencia es el periodo de inicio, desde que inicia el fármaco en la administración hasta el efecto que queremos ver. Entonces, en estos pacientes tiene esta particularidad. Y obviamente no pueden regular mucho la temperatura por la disminución del tejido muscular, por lo magro que son y por la disminución también del tejido graso. Con respecto al paciente felino, es primordial que ustedes conozcan que el felino no es un perro pequeño, para empezar, ¿no? El felino tiene sus características también y ya las vamos a ver acá de manera general. Son animales muy estresivos. Son animales que se estresan bastante, ¿no? No son animales que uno los lleva y se comportan como perritos que están tranquilos, ¿no? Aún conservan parte de ese instinto salvaje que lo tuvieron alguna vez hace muchos años. También la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria están bastante altas. Tiene mayores pérdidas de calor durante un proceso anestésico, y el metabolismo hepático es lento para ciertas drogas, como por ejemplo para el propofol. Sufren de espasmo laríngeo, así que hay que tener cuidado a la hora de hacer una intubación en estos pacientes, porque esa laringe es muy fácil que se edematice si es que no utilizamos algún componente como la lidocaína dentro. La distensión pulmonar también es muy alta. Eso significa que la complianza de los pulmones es muy alta, significa que necesitamos menos presión para garantizar un volumen adecuado en estos pacientes. Y no hay que olvidar que el espacio epidural, o sea, el saco dural en estos pacientes felinos, no acaba en la región lumbosacra, sino un poco más abajo, y por eso, para hacer un abordaje epidural, nosotros debemos localizar bien el espacio sacrococcigio. Con respecto a la raza, tenemos una variabilidad de razas en el mundo. Los galgos son perros muy delgados, son perros bastante atléticos, tienen menores niveles de esta enzima, ¿sí? Y esto es lo que hace que las recuperaciones sean bastante prolongadas, sobre todo cuando utilizamos propofol. Tienen una complianza también alta, o sea, pueden alcanzar volúmenes altos de tidales, logrando menores presiones, y no se debe administrar barbitúricos, porque los barbitúricos, por el efecto de la compartimentalización, pueden perdurar mayor tiempo en este tipo de pacientes.
Los chow-chow, la particularidad es el color oscuro de la lengua. Cuando nosotros vamos a anestesiar a este tipo de pacientes, el pulsioxímetro no funciona o no funciona bien dentro de la lengua a la hora de colocarlo, entonces tenemos que buscar otro punto. En el caso del Doberman, estos pacientes sufren de la enfermedad de von Willebrand, una disminución de algún tipo de factor de coagulación, lo que puede predisponer a hemorragias en estos pacientes. Por esto es bueno poder hacer un examen de coagulación completo en estas razas. Los Schnauzer enano y los West Highland Terrier tienden a tener el síndrome del seno enfermo, que es una enfermedad en la cual tenemos bradicardia en los pacientes de 60, 50, estos valores, con una serie de bloqueos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos pacientes. En la raza Collie, el pastor australiano, el Whippet de pelo largo, tiene una mutación del gen MDR1, lo que hace más sensible a ciertos fármacos, como la ivermectina, por ejemplo, pero como estamos hablando de anestesia, los que más he estudiado son una sensibilidad al butorfanol y a la cepromacina. Los boxer, algunos son sensibles a la cepromacina, sí, pero este estudio más que nada está relacionado a boxer que han nacido o son oriundos del Reino Unido. El Alaska Malamut, por tener un pelaje bastante denso a la hora de llevarlo a cirugía, esto puede producir una hipertermia y hay que considerarlo. Todas las razas Toy, llámese Maltés, llámese Pomeranian, llámese Doberman Pinscher, llámese los Yorkshire, pueden sufrir de colapso traqueal y al ser muy pequeños también son muy propensos a la hipotermia. Y los braquicéfalos no podían faltar, siempre con este síndrome obstructivo de las vías aéreas, son todo un reto para el anestesista. Al igual que los gatos braquicéfalos. El Shih Tzu y el Akita tienen niveles de potasio más altos, pero son niveles que están, digamos, dentro de lo normal para su propia raza. Y el Maine Coon y el Persa son razas de gatos también muy apreciada por los criadores que están predispuestos a tener cardiomiopatía hipertrófica, que es esta enfermedad en la cual el corazón no se puede dilatar. Empezamos con el examen físico. Bueno, lo primero que hay que ver siempre es utilizar, antes de tocar al perro, no hacer nada, es primero observar bien al animal, ¿no? Nuestros ojos ahí prendidos en el animal, hay que analizar cómo es su deambulación, cómo es su actitud, si está deprimido, si tiene letargo, si está muy ansioso de repente, si tiene miedo, si tiene hiperactividad y agresividad. Luego de eso ya podemos ir usando las manos y realizar una palpación para ver la simetría del abdomen, ver si podemos localizar algún tipo de masa, ver si hay líquido libre dentro del abdomen, ¿no? Ver si hay dolor, importante este tipo de examen. En cuanto a la temperatura, la primera semana, bueno, los perros a la primera semana tienen de 35 a 36 grados. A partir de la segunda y tercera semana tienen de 36 a 38 grados y los perros de cuarta semana hasta el estado de adulto tienen entre 37.8 y 39.2. Y hay que estar midiendo la temperatura para ver si no tiene hipertermia o fiebre o tiene hipotermia. El índice de condición corporal también es un índice muy importante porque animales muy delgados son animales que tienen poca cantidad de grasa y son animales que pueden llevar a cabo periodos de hipotermia si es que la cirugía se prolonga mucho. Y en los animales que tienen sobrepeso o son muy obesos, son pacientes que en realidad pueden guardar calor, pueden tenerlo, reservar el calor, pero lo que acá merma mucho es la ventilación. La ventilación en este tipo de pacientes es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque la grasa intraabdominal, toda la grasa que está alojada dentro del abdomen, comprime mucho o limita mucho la expansión de la caja torácica del diafragma, y entonces hace que no ventile el volumen muy común. Y peor, si estamos llevando este animal a una mesa en un estado de cúbito supino, entonces peor, el intercambio gaseoso se va a verse muy disminuido y vamos a tener áreas de colapso también. El color de las mucosas es un parámetro muy importante y en realidad sirve tanto para el desarrollo de la preanestesia, pero también dentro de la cirugía, porque hay que ver los animales que tienen las mucosas muy oscuras o muy pigmentadas. Entonces tenemos varias opciones, ¿no? Puede ser la mucosa oral, puede ser la genital, la de la conjuntiva de los ojos, el pabellón auditivo,
Y en los gatos es muy importante poder evaluar las mucosas a través de la coloración en el paladar blando, ¿no? Es abrirle la boca y ver el color de las mucosas. A ver, las mucosas que son de color rosado significa que tienen una buena perfusión y una buena oxigenación, y en síntesis es un paciente que está sano. Las mucosas que se presentan pálidas nos está indicando que el paciente puede estar anémico casi en la mayoría de los casos, ¿no? Hay que ver también la actitud que tiene el perro. Puede ser también que tenga vasoconstricción, hipotermia, que tenga un shock también hipovolémico porque esté perdiendo mucha sangre o porque sea un paciente cardiópata. Entonces es importante poder medir también la temperatura, poder medir el pulso y la presión en este tipo de pacientes para corroborar por qué están pálidas las mucosas. Cuando están cianóticas es porque hay una pobre oxigenación, hay una disminución en la ventilación, o porque tiene patologías obstructivas o restrictivas dentro del pulmón, ¿no? Las obstructivas son aquellas patologías en las cuales hay un impedimento del paso del aire en las vías aéreas, y las restrictivas son aquellas que impiden que se expandan los pulmones o la caja torácica, ¿no? A esto le llamamos las neumonías, los derrames pleurales, el neumotórax, por ejemplo, etcétera. Cuando son ictéricas, o sea, son de color amarillo, hay que evaluar bien cuál es la causa. Hay 3 posibles causas siempre, ¿no? Hay que ver si son prehepáticas, porque se desarrolló una hemólisis y los glóbulos rojos se empiezan a destruir y tienen como subproducto parte de la bilirrubina. Si es netamente hepático el daño, también hay que ver. Y si es poshepático, es que hay un daño en los canalículos biliares. Cuando son muy rojizas, son pacientes que están con fiebre, están en shock de calor, por ejemplo, o tienen shock séptico, son estados hiperdinâmicos. Y cuando son marrones, por algún tipo de intoxicaciones, o algunos tienen de manera adquirida o al nacimiento un fenómeno de metahemoglobinemia. Y acá tenemos un paciente, por ejemplo, acá tenemos un paciente en particular que tiene un puntillillo rojo. Ya algunos ya se imaginarán qué puede ser esto, son petequias, ¿no? Son pacientes que pueden tener algún signo de enfermedad por hemoparásitos, y siempre es bueno lograr primero detectar la enfermedad en lo que se pueda estabilizar al paciente y luego ya llevarlo para cirugía. El tiempo de llenado capilar es una prueba bastante interesante, ¿sí? Lo que se hace es ubicar el dedo dentro de la mucosa de la gingiva, como está en la imagen, presionar y ver en cuánto tiempo vuelve el color de las mucosas a colorearse. Lo normal es que las mucosas sean húmedas, que sean brillantes, que sean de color rosado, y este examen muchas veces nos sirve para evaluar el tono vasomotor periférico, ¿no? O sea, significa que cuánto tiempo va a demorar o qué reperfusión en los vasos va a sufrir nuestra mascota, ¿no? Qué tan buen llenado puede tener. Y las anormalidades en el tiempo de llenado capilar es, primero, si encontramos mucosas secas o pegajosas, es porque el paciente puede estar deshidratado. Si el tiempo de llenado capilar es menos de 1 segundo, o sea, es muy rápido, estamos hablando de estados hiperdinámicos, ¿no? Llámese fiebre, llámese shock de calor, llámese vasodilatación, o está muy agitado el perro. Y cuando estamos hablando de tiempos de llenados capilares mayor de 2, estamos hablando de pacientes que están muy fríos, que están en shock cardiogénico, por ejemplo, o que han perdido una cantidad sustancial de sangre. La presión arterial también es un parámetro muy importante en lo que vamos a hacer anestesia, porque nos va a revelar la fuerza del volumen inyectado y la elasticidad de la pared arterial. Y esto lo vemos a través de la fórmula. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica, ¿no? El gasto cardíaco tiene que ver con la frecuencia cardíaca y por el volumen inyectado, ¿no? Depende mucho de estos 2 parámetros. Y la resistencia vascular tiene que ver con el tono de los vasos. Entonces, lo normal en perros es hasta 133 en la presión arterial sistólica, y en los gatos 124, y la diastólica 75 en perros y 84 en gatos. Y para catalogar si un perro está hipotenso, tenemos que ver la medición de la presión arterial media,
¿no? Si es menos de 60 es hipotenso y la presión arterial sistólica menos de 90, ¿no? Hay aparatos actualmente en el mercado que nos sirven para nos ayudan mucho a medir la presión arterial por el método oscilométrico. El de la pantalla es uno de ellos, pero hay muchos que pueden ayudarles de acuerdo a esto, ¿no? Y hay que emplear bien el manguito también, hay que tener unos manguitos bastante acordes a la medida del paciente para poder lograr la presión, ¿no? Y como les digo, hay dos tipos de presión arterial, no invasiva y invasiva. Este es el método no invasivo, la oscilometría, y el otro es el Doppler. El pulso periférico también es una herramienta muy importante porque nos está, a través de la detección del pulso en la femoral, en la arteria femoral, como está en la imagen, ¿no? Nos va a revelar la diferencia que hay entre la presión sistólica y la presión diastólica. No nos va a revelar si esa es la verdadera presión, pero sí la ausencia de esta, sí nos está diciendo que el perro o el gato está hipotenso. Y refleja siempre el volumen de eyección, o sea, es el volumen a través de cada latido cardíaco que está eyectando el corazón. Y lo que debemos encontrar siempre es que el pulso debe ser fuerte, debe ser regular, o sea, debe ser el mismo y debe ser acorde a cada frecuencia cardíaca. A cada latido tiene que haber su pulso y tiene que ser simétrico. O sea, significa que si yo le estoy palpando el pulso en la femoral izquierda, en la femoral derecha también tiene que ser igual, tiene que ser sincrónico. Y la ubicación, bueno, como les decía, en la femoral es el sitio de predilección a la hora de hacer el examen clínico. Cuando ya estemos anestesiando, lo ideal es hacerlo en la zona sublingual. También en los metatarsos funciona bien, o en las coxigias. Es importante también conocer el porcentaje de deshidratación en nuestros pacientes, ¿no? Antes de llevarlos a un procedimiento quirúrgico, porque hay pacientes, como les dije, que no son candidatos a una cirugía electiva, sino que vienen de emergencia, y hay que ver el estado de hidratación y de las mucosas, ¿no? Catalogar este estado de hidratación, reponer las pérdidas de líquidos que puede tener, porque la deshidratación puede ser causada por diarreas, vómitos, ¿no? Porque no está tomando agua, porque está sometido a temperaturas muy altas, porque tiene infecciones, ¿no? Porque tiene abscesos o piometras o derrames dentro del abdomen que están mermando o disminuyendo el líquido intravascular. Acá vamos a tener un poco para hablar sobre la auscultación cardíaca y la pulmonar, ¿no? Porque estos dos sistemas se ven muy correlacionados siempre, ¿no? Como les dije, antes de poder auscultar a la mascota, primero hay que verlo, ¿no? Porque si se supone que es un paciente que tiene enfermedad cardíaca, el hecho de ya agarrarlo o tomarlo lo puede estresar y puede acelerar mucho su frecuencia cardíaca, ¿no? Esto puede llevar a mucho cansancio, puede llevar a que pueda tener síncopes o que se desmaye en la misma mesa. Entonces hay que hacerlo en un ambiente tranquilo, hay que impedir el signo de la bata, o sea, de la bata blanca, o sea, el paciente sí nos ve con la bata blanca o con el scrap, y ahí mismo empieza a desatar una ola de catecolaminas y se empieza a acelerar, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos más tranquilo, agarramos el estetoscopio, ¿no?, en la parte de la membrana de la campana, y nos podemos auscultar, ¿no? En el lado izquierdo, por ejemplo, como dice la imagen, el número 3 revela la zona de la mitral, perdón, de la pulmonar. El número 2 es de la aórtica, y el número 1 es de la mitral, ¿no? Siempre ubicados en el tercer, cuarto y quinto espacio. Y en el lado derecho, para el lado de la tricúspide, en el cuarto espacio, es bueno poner ahí para ver si escuchamos algún tipo de sonidos raros. Por ejemplo, los soplos. Los soplos son muy conocidos por esa vibración que uno escucha, ¿no? Y el frémito también es importante poder detectarlo en pacientes cardiópatas, ¿no? Tiene una intensidad también implicada, y también podemos observarlo, podemos detectarlo a través del sostenimiento de nuestras manos en el tórax, y ver qué tan fuerte es esa vibración que sale a la hora de emitirse un latido cardíaco. La frecuencia cardíaca normal en los perros va de 90 a 120 y en los gatos de 180 a 220. Y en cuanto a la auscultación pulmonar,
es bueno para detectar sibilancias que están ubicadas mayormente dentro del compartimiento torácico, estridores que están localizadas en la laringe, crepitaciones que son algunos tipos de sonidos como chasquidos, ¿no? Hay que ver cómo se esfuerza el perro al respirar, si la respiración es muy rápida, si es muy lenta, ¿no? Y la profundidad también que pueda emitir. En los perros en un estado basal o un estado tranquilo, la frecuencia respiratoria es de 10 a 30 y en los gatos es de 20 a 40. Evaluación del dolor. Primero hay que preguntarnos, ¿será que tiene dolor este paciente o no que vamos a llevar a cirugía? Una escala muy interesante que se encuentra actualmente utilizada en perros es la escala de Glasgow para medir el dolor agudo en los perros y es de acuerdo a varias puntuaciones respecto a las preguntas que se le hacen, ¿no? Cuando la puntuación sale mayor de 6 de toda la evaluación de 24 puntos o 5 o mayor a los 20 puntos, hay que intervenir de manera analgésica, ¿no? O sea, este paciente, vamos a decir, que necesita un fármaco que le ayude a calmar el dolor o necesitamos que algo que le alivie el dolor. Y para los gatos, bueno, para los gatos también se ha creado la Feline Grimace Scale, que es una escala muy interesante que también la puede hacer el dueño dentro de la casa, ¿no? Se considera un puntaje mayor a 4 de 10 si es que el paciente tiene dolor, ¿no? Y debemos utilizar fármacos para eso, ¿no? ¿Cómo es un paciente que no tiene dolor? Cuando las orejas, las puntas de la oreja están dirigidas hacia arriba, cuando los bigotes están curvos y están relajados, cuando la cabeza no está debajo de la línea de los hombros, ¿sí? Y cuando el gato está totalmente alerta, está con los ojos bien abiertos. El historial clínico. Es importante también poder nosotros anotar o tener una hoja clínica, aparte de las que nos da el propietario, la clínica donde estamos. Nosotros también debemos elaborar una hoja clínica de acuerdo a los hallazgos que podemos encontrar, ¿no? Es importante preguntar los datos del paciente, qué edad tiene, qué raza es, ¿no? Preguntar al dueño si es el único perro que tiene, si ha tenido enfermedades anteriormente, ¿no? Si ha sido sometido a cirugías antes, desde cuándo lo tiene, si sus vacunas están al día. También es importante ver si sufre algún tipo de enfermedad o si está siendo sometido a medicaciones previas, sobre todo los cardiópatas están tomando algún tipo de furosemida, por ejemplo, ¿no? Que puede disminuir bastante la tensión. Si es epiléptico el perro y también está tomando algún tipo de fármaco como el fenobarbital, ¿no? Todas estas cosas hay que estar preguntándole al dueño y ver y catalogar bien para establecer una buena elección de los fármacos y ver si algún tipo de alergia medicamentosa ha sufrido, ¿no? O si dentro de la cirugía el despertar ha sido muy prolongado, ¿no? O cómo se sintió. Exámenes a solicitar. Bueno, en este caso los exámenes a solicitar depende mucho del paciente, ¿no? Son integrales, ¿no? Un paciente A no es igual al paciente B, ¿no? Cada paciente tiene que recibir su batería de exámenes dependiendo del examen que yo le estoy haciendo o de las conclusiones que yo puedo tomar del examen, ¿no? El hemograma completo me sirve mucho para ver el estado de anemia del paciente, por ejemplo, para ver si es que no hay un signo de infección o no, para corroborar el número de las plaquetas. Las proteínas totales es un parámetro muy importante y yo lo pongo como en segundo orden porque me permite medir el valor de la albúmina. Como ya les había dicho, la albúmina es muy importante porque si tiene valores normales, los fármacos se van a poder unir y las dosis que yo esté sacando de los fármacos va a ser las ideales. Pero si la albúmina se mantiene muy baja, la dosis normal que yo le estoy poniendo del fármaco a un paciente se va a ver sobreestimada, ¿no? Y vamos a tener efectos mayores de lo que nosotros pensábamos. Igual pasa con la urea y creatinina. Cuando son pacientes renales o pacientes que están obstruidos, o sea, no pueden orinar, también ocurre lo mismo, ¿no? Estos fármacos o estos desechos nitrogenados van a producir una acidosis dentro de la sangre, el pH va a bajar y al bajar el pH va a hacer que la unión a las proteínas también se vea disminuida y por lo tanto
va a haber una fracción libre del fármaco dentro del plasma mucho mayor. También es bueno poder medir las enzimas hepáticas para ver cómo va a ser el comportamiento del metabolismo de los fármacos que utilicemos, para evitar también fármacos que puedan tener algún largo periodo de metabolismo hepático. El examen de orina nos brinda mucha información respecto también al estado o al estatus renal que tiene el perro, ¿no? Para ver si es un paciente que de verdad está compensando una enfermedad renal o está en una etapa descompensada. La glucosa nos ayuda mucho para pacientes que van a ser sometidos a cirugía, sobre todo los diabéticos, los cachorros, que también no tienen bajas valores de glucógeno, y los pacientes viejos. Y los otros exámenes de imágenes, por ejemplo, el ECG está destinado a pacientes sospechosos o que ya tienen enfermedad cardiovascular, ¿no? Los rayos X están destinados a pacientes también que tienen alguna enfermedad dentro del tórax, por ejemplo el neumotórax, como sale acá en la imagen, está lleno de aire. Entonces primero hay que estabilizar este tipo de paciente para antes llevarlo a cirugía, ¿sí? También nos ayuda a ver el tamaño del corazón, para ver si hay hipertensión o no en algunos de las arterias pulmonares. Y el ultrasonido es una prueba también destinada, pero para ciertos pacientes, ¿no? Hay ciertos pacientes que son sospechosos de tener infecciones, pacientes que puedan tener cuerpos extraños, si tienen problemas urinarios, por ejemplo. Ahí nos va a ayudar mucho el ultrasonido, pero como les decía, cada examen es integral de cada paciente, ¿no? Entonces no a todos les vamos a pedir la batería de ejercicios, ¿no? Tenemos que catalogar bien eso y tenerlo en cuenta. Y el riesgo anestésico no es el último, no por ser el último va a ser el menos importante. Es una herramienta muy importante que nos va a ayudar a ver el estado, o sea, cuáles son las conclusiones que nosotros tomamos respecto a toda la batería de exámenes o todos los que le he dicho anteriormente, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de riesgo anestésico, por así decirlo. Uno, los que son dependientes netamente del paciente, que es la evaluación física que nosotros hemos realizado y la catalogación en el estado de ASA. Un estado de ASA 1 es un paciente bastante sano que no tiene ningún compromiso hemodinámico ni ningún tipo de enfermedad, y son los cuales están destinados a cirugías programadas. Un ASA 2 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica leve, sí, pero sí puede compensarlo, como por ejemplo tiene tumores en piel. Si tiene un tipo de fractura que solamente no está acompañada de shock, o sea, por pérdida de sangre, no tiene una infección localizada, o sea, dentro de la piel, o una enfermedad cardíaca compensada, o por ejemplo una insuficiencia valvular en un estadio 1. El ASA 3 son pacientes que tienen enfermedad sistémica severa, ¿no? Son pacientes que pueden tener una combinación de fiebre, deshidratación, pueden tener anemia, caquexia o hipovolemia moderada, pérdidas de sangre, ¿no? Y el número 4 son pacientes en los cuales sí corre riesgo su vida, ¿no? Son pacientes, por ejemplo, los que tienen enfermedad renal, son pacientes también que tienen algún tipo de toxemia, por ejemplo, por sepsis, o sea, por tener una infección que no ha sido tratada a tiempo. Lo más común son las piometras o las peritonitis también. Son casos de deshidratación severa también, y son casos en los cuales ya ha llegado a una etapa de descompensación cardíaca. Y los de ASA 5 son pacientes moribundos, son aquellos que ya llegan con un shock extremo o el trauma ya es muy severo y en los cuales la muerte está muy cerca de ellos, ¿no? Donde los cuales no podemos garantizar para nada que pueda sobrevivir. Y el E se corresponde siempre con cada uno de estos estados seguidos, ¿no? De un paciente que está sometido para una emergencia, ¿no? Una enfermedad válvulo-gástrico, por ejemplo, o un hematomen, ¿no? Una ruptura de vaso. Y la otra variable para medir el riesgo anestésico son las no dependientes del paciente, ¿no? Son en los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta el staff, ¿no? Ver si hay una presencia del anestesista dentro de nuestro equipo quirúrgico, ¿no? No que vamos a tener el grumen o que el bachiller nos va a anestesiar, no. Es importante tener la figura de un anestesista para poder disminuir mucho los riesgos que vamos a llevar al paciente.
es contar también con el equipamiento mínimo durante la cirugía, ¿no? Por lo menos saber qué vamos a hacer y tener en cuenta cuáles son las consecuencias o cuáles son los riesgos que podemos tener dentro de la cirugía. También tiene que ver mucho con la duración de la cirugía. No es lo mismo anestesiar o mantener al paciente en cirugía de 40 minutos de raza pequeña a un paciente de raza pequeña por 3 horas, ¿no? Entonces hay que ver bien, ahí hay mayor riesgo y poner en una balanza mucho eso, ¿no? También el tipo de cirugía, ¿no? No es lo mismo una cirugía de tórax abierto que una esterilización o una ovariohisterectomía. Es importante también conocer la posición del paciente, cómo va a ser posicionado, ¿no? Yo les había dicho que la mayoría de pacientes van de cúbito supino, ¿no? Significa que está boca arriba, ¿no? Entonces, esa posición en la cual está colocado el paciente muchas veces hace que logremos colapsos o áreas de atelexasia dentro del pulmón. ¿Por qué? Porque todas las vísceras o todo lo que consta del aparato digestivo va a comprimir el diafragma, va a evitar que se expanda y las zonas que están cerca, los pulmones que están cerca del diafragma se van a ver comprimidos. Y eso va a disminuir bastante en la ventilación del paciente. Y a su vez también puede disminuir el gasto cardíaco, puesto que el corazón y las grandes vísceras, el peso de estas al estar comprometidas, las venas cavas que están debajo, también hacen que la precarga o que el volumen que llegue al corazón sea disminuido. Y hay que también hacer como una especie de checklist o tener listo todo para ver que ya tenemos listo el manejo prequirúrgico. Ya hemos hecho una historia de acuerdo al manejo del pre. Dentro de la cirugía ya tenemos todos los materiales listos, ya está coordinado la fecha con el paciente, ya está el consentimiento ya está elaborado, ¿no? Tenemos muchos fármacos también para que nos puedan ayudar en algún tipo de emergencia, hipotensión o hipovolemia que pueda sufrir el paciente, y también después mantener la comunicación con el paciente y ver que su postquirúrgico también sea el adecuado, que no tenga algún tipo de sufrimiento o dolor y que las heridas puedan ser llevadas con una limpieza bastante adecuada, ¿no? Entonces todo esto nos ayuda mucho en el manejo del paciente y también nos ayuda a poder elaborar una lista de los puntos críticos que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, si el perro es de tal raza, hay que apuntarlo, es tal raza y tiene tal riesgo. Tuvo esta enfermedad, también está tomando tal medicación, ahí, todo mantenerlo apuntado para tenerlo en cuenta el día de la cirugía, ¿no? Y bueno, creo que he hablado muy rápido, no sé, esta ha sido la última diapositiva. Y bueno, quería informarles que, bueno, yo brindo el servicio de anestesia a distintas clínicas y a distintos colegas también que lo requieran, ¿no? Hacemos un manejo bastante integral del paciente. Me gusta mucho lo que yo hago, y también me gustaría compartir mis experiencias y que ustedes también se sientan cómodos, y si les interesa el área, bueno, aquí estoy y los puedo ayudar para cualquier tipo de cosa, ¿no? Acá les dejo mi contacto, me pueden ubicar en la página del Facebook a través de Willy Anestesia. Ahí está mi correo para cualquier sugerencia o alguna pregunta o algún protocolo. Yo gustoso les voy a tratar de orientar. Ahí está mi teléfono también por si también me quieren escribir para el WhatsApp. Y bueno, esta era la presentación que yo les tenía preparado. Les agradezco nuevamente su presencia y bueno, estaré atento a cualquier pregunta o interrogante o algo que soliciten. Sí, muy interesante la ponencia, doctor Bocanegra. En este momento mi compañera procederá a compartir la pantalla. Bueno, a continuación procederé a leer las preguntas y también invito a aquellos asistentes que tengan dudas o consultas a que por favor las puedan escribir en el chat para yo así poder leerlas. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta de parte de Cidia. Nos dice, muy interesante, doctor. Mi pregunta es, ¿qué cuidados se deben tener con pacientes en estado de gestación?
Ya, muy interesante la pregunta, agradezco mucho porque me parece que no le di mucho énfasis a esto, ¿sí? Ya. Principalmente el paciente gestante, en la mayoría de los casos que tú vas a ver son pacientes braquicéfalos, ¿no? Son pacientes que no tienen algún tipo de dificultad para poder dar a luz, ya que los braquicéfalos las crías tienen la cabeza muy grande y también el espacio o el canal pélvico que tiene la hembra no es el adecuado para esa cabeza. Entonces, estos en su mayoría necesitan el abordaje de la cesárea, ¿no? Ahora, estos pacientes tienes dos opciones, ¿no? Uno es el que te viene programado y el que cumple al día todas sus ecografías y en el que se programa la cesárea. Y dos es el otro, aquel paciente que ya te viene ya con la idea de que sí está preñada y que está muy alterada la perra y que está muy agitada y que ya de repente él sacó o eliminó un poco de líquido o ya eliminó una cría y de ahí ya no puede, ya ha pasado muchas horas, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes es muy bueno poder hacer primero la reposición de líquidos, ¿no? Porque es muy importante. Estos pacientes hay que recordar que dentro de la placenta o dentro de las crías, el componente del agua es mucho mayor, ¿no? O sea, están compuestos más de agua que de otra cosa. Y cuando uno le hace un examen de sangre a estos pacientes y ve que la perra puede estar bien, en realidad es algo relativo, porque todo el agua, toda la volemia se la está llevando las crías, ¿no? Entonces es importante primero compensar las pérdidas de fluidos o mantener los fluidos en un paciente, ¿no? Luego de eso es poder oxigenar al paciente, porque ya lo vamos a someter a cirugía. Es siempre la oxigenación, yo siempre les recomiendo eso. Es bueno tener algún tipo de reserva de oxígeno dentro de los pulmones, porque estos perros tienen una disminución de la capacidad de la reserva funcional de los pulmones. O sea, significa que tienen menos cantidad de oxígeno y son muy predispuestos a sufrir de hipoxia. Y esa hipoxia no solamente es para la perra, sino va a ser para las crías y van a tener graves consecuencias, ¿no? Lo que nosotros necesitamos también es comprender la anatomía de los braquicéfalos, ¿no? Estos perros tienen problemas, además de tener problemas respiratorios, también tienen problemas digestivos, ¿no? El tener mucho periodo de ayuno, por ejemplo, porque muchas veces le mandamos más de 12 o el perro no quiere comer más de 12 horas, entonces eso acidifica mucho el estómago y hace que el esfínter del esofágico pierda el tono y lo promueve a que sufra muchas regurgitaciones o tenga muchos vómitos. Entonces hay que tratar de alivianar eso utilizando procinéticos o protectores de estómago. Sí, hay que evitar la premedicación en todo momento a la hora de llevarlo a un estado de cirugía, ¿no? Y mantener un ambiente tranquilo. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta que nos dicen: ¿qué tan común es en la clínica veterinaria solicitar limpieza bucal antes de la anestesia? Bueno, cualquier procedimiento, por más pequeño que sea, una limpieza bucal, o por más que ustedes lo vean un poco fácil de hacer, 10 minutos y ya lo hago, siempre hay que tener en cuenta todo, ¿no? Hay que respetar al paciente, ¿no? Entonces, estos procedimientos son muy comunes, sobre todo en perros de tamaño pequeño, por ejemplo los poodles o los perros o los de raza toy, porque tienen mayor predisposición, como los chihuahuas también, a acumular bastante sarro y placa dental. Entonces nosotros, para darle una mejor salud dental, elegimos hacer una profilaxis, ¿no? Y esa profilaxis también nos va a servir para poder reseccionar los dientes, ¿no? Dentro de los pacientes que pueden tener algún tipo de periodontitis. Pero es muy común, pero siempre hay que mantener a estos pacientes lejos del dolor, lejos de la ansiedad, ¿no? Hay que tratarlos de intubar siempre, hay que mantener una oxigenación siempre en estos pacientes, mantener el plano estable, ¿sí? Y bueno, como te digo, sí es un tema muy común en veterinaria ahora, actualmente, por la estética. Y bueno, merece un abordaje anestésico tal cual como se puede hacer con cualquier otro tipo de paciente. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuánto tiempo después de la anestesia puede comer un perro?
Bueno, eso depende mucho del tipo de cirugía, ¿no? Las cirugías que son electivas, por ejemplo, yo los manejo a los 10 minutos, 15 minutos, ya se está despertando el perro, ya está caminando, ya está bien. Entonces yo lo que yo les ordeno, siempre, eso sí, siempre el ayuno no mayor de 3 horas, ¿ya? Entonces después de 1 hora de estar ahí ya de pie, yo lo que hago es decirle a los propietarios que intenten o incentiven darle líquidos al perro, ¿no? O al gato. Si este lo recibe y no vomita, yo creo que ir dándole de a poco la comida sería muy, muy bueno, ¿no? Ahora, cuando se trata de cirugías intestinales, ahí sí hay que tener un poco de precaución, porque todavía estamos hablando, digamos, de una enterotomía o una gastrotomía, estamos hablando de todavía alguna afección o cierto dolor ahí en esa zona, entonces se prefiere que se mantenga un ayuno de 8 a 12 horas y después ya recién intentar darle de la forma como le estoy dando, ¿no? El paté o el agua, ¿no? Y ver si es que el paciente lo vomita o no y si lo puede asimilar. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta de parte de Juan Carlos Andrade nos dice: doctor, buenas noches, ¿qué tipo de anestesia sería el adecuado en braquicéfalos? Tuve problemas con un bulldog francés, el cual secretó mucha saliva, y otro fue un pequinés cruzado que se puso hipóxico y se tuvo que suspender las cirugías en ambos casos. El anestésico fue ketamina al 10. Creo que la pregunta va en que qué anestésicos podemos utilizar o algo así, cómo es el manejo. En el primer caso que me dice que tuvo un paciente que estaba con cialorrea, un bulldog, bueno, la ketamina no está tan indicada en este tipo de razas. ¿Por qué? Porque la ketamina produce hipersalivación, ¿no? Y ahí no hay que olvidar que los bulldog, aparte de tener problemas obstructivos de la vía aérea, también tienen macroglosia, o sea, la lengua es muy larga, es muy grande, ocupa casi toda la cavidad oral. Entonces eso, más la salivación, va a producir bastante obstrucción en la vía aérea y no vas a poder, o se te va a hacer un poco dificultoso hacer el manejo en estos perros, ¿no? Lo otro que se aconseja es utilizar lidocaína también dentro de la cavidad para poder relajar la epiglotis y poder lograr una intubación. Pero siempre los braquicéfalos, como cualquier otra raza de perros, tienen que ser oxigenados. Previamente necesitamos una oxigenación, ¿no? Tiene que ser por lo menos 5 minutos de oxigenación. Los vamos premedicando podemos usar alfa-2 agonistas, podemos usar acepromacina, podemos usar una cuota también de opioide ahí, y los inducimos con el propofol y con la lidocaína, ¿no? Entonces, logrando eso, ya podemos intubarlo y poderlo mantener ahí tranquilo. Y ahora, con respecto al pequinés que me dice que estaba hipóxico, bueno, eso es porque quizás quizás no lo mantuvo oxigenado al perro, o si no le puso muy rápido, o las dosis de fentanilo o de propofol, que son muy depresoras y que producen apnea, fueron bastante altos o fueron bastante rápidas, y eso es lo que produjo acá el tema, ¿no? Pero siempre hay que mantenerlo intubado y preoxigenado, siempre. Eso es lo que yo les aconsejo. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta nos viene de parte de Claudia. Ella nos dice: ¿qué tanto puede afectar la estabilización de un paciente que previa anestesia se encuentra nervioso y o ansioso? Si nosotros no manejamos bien la ansiedad en el paciente en la premedicación, porque creo que la pregunta va centrada ya a realizar la cirugía, no dentro del preanestésico, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que está muy ansioso y permitimos que esté muy ansioso, la descarga de catecolaminas va a ser mayor, ¿no es cierto? La adrenalina va a circular más por el sistema, el corazón va a bombear más sangre de lo normal, el músculo, el miocardio, va a consumir una mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Y nos va a traer problemas mucho después en el despertar, o vamos a tener que utilizar dosis muy altas de fármacos para poder dormir al paciente, digámoslo así. Entonces, por eso es bueno hacer una buena premedicación, ¿sí? Con agentes que se puedan colocar intramuscular, de preferencia en este tipo de pacientes, porque no se va a dejar canular, para cortar todo ese tipo de ansiedad, para mantener un buen plano anestésico durante la cirugía y para que el despertar también sea rápido, ¿no?
y no gastar muchos fármacos, sino utilizar que yo use esto, que le puse esto, que le aumenté el suero. Entonces, lo mejor es hacer un buen manejo de la premedicación. Todo está secreto en la premedicación y en poder hacer un manejo así adecuado, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, buenas noches. En la preanestesia también se la solicita, además no del ayuno que usted mencionó, haber defecado u orinado antes. Bueno, no es tan necesario si es que la cirugía va a ser, digamos, si es una cirugía del tracto intestinal bajo, o sea, en el colon o algo parecido, por ahí se puede hacer eso. Nosotros también podemos hacer el enema dentro de la cirugía, pero no es tan necesario. Igual en el tema del urinario, cuando tienes obstrucciones urinarias, por ejemplo, este paciente sí por lo menos ya debe haber recibido un manejo de esa área, o sea, una descompresión por lo menos de la orina para que no llegue completamente con la reflexión, ¿no? Pero, o sea, si es un paciente sano, no es necesario mantener la defecación o que haya orinado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿qué consideraciones anestésicas se deben tener para pacientes con colapso traqueal? Ok, esa pregunta es muy interesante también. O sea, una vez que se ha detectado un paciente con colapso traqueal, lo primero es que esté siendo tratado, ¿no? Normalmente estos pacientes son tratados con antitusígenos y también hay que verificar que no tenga algún tipo de procedimiento bronquial, porque a veces los colapsos traqueales, sobre todo en perros mayores o que ya tienen colapsos crónicos, pueden llevar a neumonías o a bronquitis, ¿no? Entonces primero es evaluar eso, si no tiene o no algún tipo de afección. Y lo otro es ver que la ubicación del colapso traqueal, en dónde está ubicado, para que la elección del tubo endotraqueal sobrepase ese colapso, o sea, sobrepase el área de colapso y podamos tener un intercambio bastante conservador o bastante, digamos, para el paciente confortable, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Bueno, nuestra siguiente pregunta nos dice, buenas noches, doctor. En su experiencia, ¿qué tan útil sería el uso de morfina a 0.5 miligramos por kilogramo con acepromacina a 0.04 miligramos por kilogramo intramuscular en una sola jeringa como premedicación? ¿O se podría incrementar un poco más la dosis? Bueno, es una pregunta también bastante interesante. A ver, la morfina es un buen fármaco, es un mu puro, sí, es un opioide muy puro, te ayuda mucho en el manejo, en la premedicación, si tú lo vas a colocar. Las dosis que yo veo, o las que yo he puesto, o las que yo conozco, son hasta de 0,2 miligramos kilo, porque si te pasas más de esa dosis vas a tener un problema en los perros, ¿no? O en los gatos, que es el vómito, ¿no? Te va a producir bastantes vómitos y también si subes mucho la dosis de este fármaco, también puedes tener una liberación de histamina y puedes tener unos efectos deleterios, ¿no? Pero es una buena combinación junto con la cepromacina para un mejor manejo, ¿no? Esa dosis que me mencionas de cepromacina también es muy buena. Siempre se debe colocar 30 minutos antes de empezar la cirugía, ¿no? Porque los dos fármacos tienen un periodo de latencia un poco largo, ¿no? O sea, el inicio de la acción o del efecto va a demorar. Entonces sería bueno que lo pongan intramuscular. Yo nunca los he combinado, la verdad, te mentiría si te digo si funcionan los dos en una sola jeringa, pero prefiero ponerlos por separado, ¿no? En realidad las cantidades son minúsculas, son muy pequeñas, así que de dolor o algo, o incomodidad que va a sentir el paciente no va a ser mucho. Pero es una buena combinación, ¿no? Hay que tener en cuenta también que eso se puede utilizar en pacientes sanos y hay que ver las contraindicaciones también que tienen ambos fármacos, ¿no? Por ejemplo, si son pacientes que tienden a tener hipotensión, son pacientes cardiópatas o son pacientes que tienen, digamos, un TEC, ¿no? Un trauma encefalocraneano, no es bueno que le coloques la morfina, ¿no? Porque vas a incrementar un poco esa presión, igual que con el uso de la ketamina. Y la cepromacina, tienes que valorar bien la presión arterial antes de poder colocarla en el paciente,
hay que ver que el estado de volemia también esté bien en este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, lo que se puede descartar es que si tienes una cirugía de vaso no le pongas la cepromacina. O un paciente cardiovascular, cardiópata, ¿no? Ok, muchas gracias. Seguimos, seguimos invitando a los asistentes a hacer sus preguntas. Por mientras, doctor, ¿hay algún libro o algunos libros que usted podría recomendar para este tema, la anestesia o preanestesia? Bueno, sí, hay, bueno, aparte de los papers que uno puede encontrar en el internet y todo esto, el mundo de los webinars y de todas las capacitaciones que hay actualmente, sí, hay un libro, por ejemplo, del doctor Pablo Otero, que es el de protocolos y manejo del dolor en el paciente. Ahí te está brindando mucho una parte introductoria de cómo es el manejo del paciente, cómo es el origen de la anestesia, las generalidades, cuáles son los protocolos que se pueden utilizar, también es muy bueno. Y también acá tengo un libro, por ejemplo, este es un libro que está en español, ¿no? Que nos refiere cómo es el manejo de la anestesia en diversas patologías o condiciones específicas. Este es un libro muy bueno, es de Eva Rioja y de Miguel Martínez. También lo recomiendo. Otro libro también es el Manual de Monitorización Anestésica en Pequeños Animales, ¿no? Es bastante básico el libro, como para que puedan entender, ¿no? Y bueno, los otros libros son de más que nada de fisiología o de semiología, para también aprender cómo se comportan los diversos organismos ante todo, ¿no? El Manual de Kirk, por ejemplo, es un buen libro, ¿no? De procedimientos y de emergencias, que también te dice cómo debe de ser la evaluación clínica del paciente, el estado físico por sistemas, ¿no? Te lo catalogan por sistemas y qué hay que hacer también, qué drogas están a disposición y las dosis, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, buenas noches, doctor. He tenido experiencia con el uso de acepromacina por vía transmucosal. ¿Tiene mejores efectos? Muchas gracias. Bueno, lo que yo he leído es más que nada de los alfa-2 agonistas, ¿no? Cuando, por ejemplo, la dexmedetomidina, que la pueden poner intranasal, porque es una ruta bastante rápida que llega directamente al sistema nervioso central, ¿no? Y también te ofrece menores, digamos, variaciones de la presión y de la frecuencia cardíaca. Pero la cepromacina vía transmucosal no la he usado. Yo recuerdo alguna vez haber colocado a un paciente sublingual, más bien, la cepromacina. Era un paciente bastante indócil para empezar, o sea, no se va a dejar, no se deja ver contraagresivo. Entonces le puse una combinación de ketamina con acepromacina en la misma jeringa, porque sí se pueden combinar. La tomó y se tranquilizó un poco, ¿no? Como para poder ponerle el bozal, ¿no? Pero de ahí a manejarlo, manejarlo, hacerle una tricotomía o algo, no, necesitamos usar algo más fuerte o mejorar la ruta, ¿no? Ponerle por otra vía. Ok, doctor, gracias. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, si tenemos un paciente ansioso o nervioso con altos niveles de catecolaminas, pero debe ser sometido a cirugía, ¿cuánto tiempo se debe esperar para poder aplicarle la premedicación, neuroleptoanalgesia? La neuroleptoanalgesia es un procedimiento en el cual uno utiliza un opioide y un tranquilizante mayor, ¿no? Y siempre se debe esperar 30 minutos por lo menos a que le empiece a producir el efecto, ¿no? Yo recomiendo siempre ponerle de forma intramuscular, ¿no? A menos que el paciente sea un paciente bastante habitual en la clínica, que ya nos conozca, que ya nos mueva la cola, que no esté moviéndose y que sea bastante tranquilo para ponerle la cateterización y poder colocar ahí la ruta de los fármacos, ¿no? Ruta endovenosa funciona más rápido. Pero si es un paciente un poco ansioso, como el que menciona, yo recomiendo poner intramuscular y esperar 30 minutos, ¿no? La combinación acepromacina, ketamina o acepromacina, morfina o dexmedetomidina sola o dexmedetomidina con ketamina o silacina con sola o silacina con ketamina también funciona, ¿no? Pero tienen que evaluar al paciente antes.
tiene que ver qué tipo de paciente es, el estado de hidratación, la presión y todo, porque estos fármacos tienden a tener cambios hemodinámicos, ¿no? Así que ojo ahí con eso. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dice, doctor, he visto que al utilizar ketamina en los schnauzer, estos presentan episodios cortos de convulsiones. ¿A qué se puede deber esto? Ajá, sí, yo también los he visto, ¿no? Pero yo los he visto cuando utilizamos las dosis mayores a 5 miligramos kilo, ¿no? La ketamina produce un efecto cataléptico, ¿no? O sea, produce una rigidez de los músculos y de alguna forma que aún no se descubre bien, también es propenso o disminuye el umbral de las convulsiones. O sea, cualquier estímulo que pueda sentir el perro, lo más bajo que sea, va a ser propenso a que sufra de convulsiones, ¿no? Entonces yo más los he visto en dosis mayores a 5 miligramos kilo, ¿no? En las dosis que yo utilizo, por ejemplo, son de 2 o máximo 3, ¿no? Y las que son para el dolor o manejo del dolor en infusiones van de 0,6 miligramos kilo por hora, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, doctor, en su experiencia, ¿cuál de los alfa-2 agonistas, como la dexmedetomidina y la silacina, tienen mayores efectos deleterios en cuanto a la hemodinamia? Bueno, en realidad los dos producen efectos o sea, repercuten mucho en la hemodinamia, ¿no? Pero la dexmedetomidina es un fármaco, digamos, más selectivo, ¿no? Más selectivo porque solamente se va a unir a cierto tipo de receptores. En cambio, la silacina sí te va a producir una cascada de efectos, ¿no? Y también se sabe que tiene su reversor, la dexmedetomidina, ¿no? El atipametol funciona mucho como reversor, pero en tanto la silacina, uno puede utilizar yombina como un reversor o un antídoto, pero esto ya se sabe por mucho tiempo de que la yombina no funciona para estos casos, ¿no? No le va a ayudar mucho. Entonces, si tenemos un reversor, un antídoto y tenemos un fármaco, entonces lo más seguro es poder utilizarlos, ¿no? Lo único malo es el costo, ¿no? Uno es más costoso que otro. Ok, doctor, muchas gracias. Nos dicen, doctor, ¿qué opina del uso de Ketaxil como fármaco de ayuda en las cirugías para manejo de animales muy agresivos? El Ketacil, la famosa presentación de ketamina con silacina. Bueno, a ver, primero que nada, uno no puede titular una dosis cuando tienes dos fármacos ya mezclados en una, ¿no? O sea, no puedes disminuir la dosis, voy a disminuir la dosis de ketamina y voy a aumentar la de silacina o lo contrario, ¿no? Ese es el principal problema que tú puedes tener ahí, ¿no? Dos, si vas a tener un adecuado control de los parámetros macrohemodinámicos, ¿no? Pues, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, vas a poder monitorear la presión, el color de las mucosas, el tiempo de llenado capilar, el pulso. Entonces, si estás capacitado para poder hacer eso, entonces yo creo que sí podrías utilizarlo, pero siempre con cautela, ¿no? Pero yo siempre voy a la titulación, ¿no? Yo titulo las dosis de acuerdo al efecto, ¿no? No saco una sola dosis y le pongo todo, no, depende de cómo va cayendo el perro, ¿no? Y como le vuelvo a repetir a la respuesta, esta dosis cuando ya está mezclado, ya viene uno solo, es difícil poder bajarle los miligramos kilos a uno y al otro, ¿no? Entonces ese es el mayor problema, ¿no? Ok, muchas gracias por la respuesta. Bueno, la siguiente pregunta también nos las hace Kevin, es la misma pregunta anterior. Nos dice, sí, Kevin. Y el butorfanol, a diferencia de otros analgésicos, ¿qué tan beneficioso resultaría dependiendo de la cirugía, claro? Bueno, el butorfanol es catalogado como un nivel de analgesia bastante leve y por ahí moderado, ¿no? No es tan potente como una morfina, un fentanilo o un remifentanilo. Entonces, si tienes pacientes que van a ser sometidos a un dolor bastante mayor, o sea, el manejo de dolores no es la mejor elección. Pero a esa falta de analgesia que tú tienes un poder de sedación bastante potente, ¿no? Porque el butorfanol, a diferencia de los otros fármacos mencionados,
sí tienes un poder de sedación, sí lo puedes sedar, ¿no? Y esta sedación también se ve bastante parecida a lo que es un sueño normal, o sea, a un sueño fisiológico, ¿no? Porque tú vas a producir una menor disminución de la frecuencia respiratoria, van a haber menores cambios en la frecuencia cardíaca también, y va a estar como si tuviese dormido la mascota, ¿no? Y es muy útil sobre todo para pacientes que van a recibir algún tipo de abordaje, por ejemplo, una toracocentesis, ¿no? Tienes pacientes con neumotórax o tienen una efusión pleural. Entonces utilizar este fármaco es muy conveniente para estos casos, ¿no, Kevin? Lo malo es el costo, ¿no? Yo creo que me parece que un frasco de 10 mililitros vale algo de 300 soles o algo así. Pero eso es lo único malo. Gracias por la respuesta. Bueno, Kevin nos dice que gracias, doctor. Una última pregunta. ¿Se puede usar el remifentanilo únicamente en infusión? ¿Puede generar alguna alteración muy marcada si va en bolos? Bueno, mira, yo he utilizado el remifentanilo por sí solo, siempre que he hecho algún tipo de bloqueo locorregional, ¿no? Pero más que nada con la finalidad de sedar, ¿no? Porque digamos, la unión de un isoflurano o un propofol más el remifentanilo te va a dar una potenciación de la hipnosis en el paciente, y te va a poder manejarlo de esa manera, ¿no? Ahora, si no has utilizado algún bloqueo, sí puedes utilizarlo solamente que tienes que tener cuidado con las frecuencias cardíacas, ¿no? Porque el remifentanilo, a través de su metabolismo de esterasas plasmáticas, es muy rápido el efecto, el periodo de latencia que tiene es muy corto, y también si lo cortas, también desaparece el poder analgésico, ¿no? Y los cambios también van un poco rápidos, ¿no? O sea, la frecuencia cardíaca se te va a disminuir más rápido que usando el fentanilo. Entonces tienes que tener un poco de cuidado ahí, ¿no? Pero esto siempre y cuando, o sea, estamos hablando de dosis de 15, de 20 microgramos kilo hora, ¿no? Entonces, menor de esas dosis, utilizando como único analgésico, no creo que te pueda salir, ¿no? Necesitas dosis altas. A menos que en la premedicación hayas utilizado un buen alfa 2, ¿no? Por ejemplo, y ahí sí te va a ayudar a bajar las dosis del remifentanilo, o un bloqueo, ¿no? Como te dije. Kevin nos menciona, ¿cualquiera de esos dos opioides puede generar hiperalgesia en bolos si su efecto se va? Ya, mira, el remifentanilo no se considera ponerlo en bolos, ¿no? Siempre tienes que mantenerlo en infusión, siempre. ¿Ya? Porque el efecto es muy corto. Tú le pones el bolo, te va a durar que 1 minuto, y después tienes que volverle otro bolo y otro bolo y otro bolo. Así que no es tan eficiente. ¿Ya? Y bueno, ¿cuál fue la pregunta? Si su Si puede efecto tener se va. hiperalgesia. Claro que sí. Si no, tú no tienes a la mano, o sea, yo hablo de la cirugía, ¿no? Por ejemplo, 30 minutos antes de que termine la cirugía o 20 minutos antes, yo ya le estoy poniendo una carga de analgésico para el postquirúrgico, para que cuando se desaparezca de golpe el efecto del remifentanilo al yo cortarlo, entonces ya voy a tener el efecto de las otras drogas que estoy administrando, ¿no? O sea, llámese metamidol, llámese AINES, ¿no? Llámese a veces el tramadol, o llámese morfina, ¿no? Entonces eso ya me está cubriendo la parte, o ya el corto efecto del remifentanilo, para evitar ese fenómeno que tú mencionas, ¿no? De hiperalgesia. Porque una vez que tienes dolor, la siguiente dosis que vas a poner va a ser más alta. De nuevo tienes dolor, otra vez más alta, y esa no es la idea, pues, ¿no? La idea es mantenerlo siempre todo dentro de una ventana terapéutica, ¿no? No sobredosificar y tampoco tener picos ni valles, ¿no? Bueno, Kevin nos dice, genial, doctor. ¿Y qué opina del maropitant como coadyuvante de la analgesia en la premedicación? Bueno, el citrato de maropitant también es una buena herramienta, sí la podemos recomendar, pero como tú dices ahí, como coadyuvante nada más, no lo puedes utilizar por sí solo, ¿no? Hay que recordar que los más potentes en la premedicación acá, o es la cepromacina,
o es el midazolam o son los alfa 2, ¿no? Esos son los más potentes. Pero el maropitán, como ponerlo como a la cabeza, igual que un opioide, los opioides también son muy buenos. O sea, maropitán, ponerlo a la cabeza por sí solo, no, solamente es coadyuvante de alguno de ellos o de la combinación de todos ellos, ¿no? Pero sí es una buena herramienta, ¿no? Ok. Bueno, Kevin nos dice, muchas gracias, doctor. Bueno, nos están preguntando si podemos pasar el link de la siguiente ponencia. Bueno, eso ya lo iremos publicando por nuestras redes sociales. Bueno, lo publicará el CERCEU y lo compartiremos y ya podrán inscribirse. Por el momento no tenemos todavía disponible el link de inscripción. Bueno, nuestra siguiente pregunta viene por parte de Jorge. Él nos dice, doctor, ¿qué opina de las campañas de esterilización con el uso de ketamina y acipromicina? Bueno, es una pregunta que siempre todo el mundo la hace, ¿no? Pero, o sea, yo les diría primero, ¿no? O sea, ¿cuál es el respeto al paciente, no? O sea, ¿bajo qué consideraciones yo puedo garantizar que lo voy a anestesiar bien o que va a salir bien el paciente si solamente me van a dar 2 fármacos, ¿no? Y también cómo va a ser la técnica del cirujano o en qué condiciones va a ser operado, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta cae ahí de Maduro, ¿no? Lo que nosotros debemos hacer es concientizar a aquellas ONGs o a aquellas formaciones o instituciones que quieran ayudarnos. O sea, la iniciativa es buena, ¿no? Pero también debemos hacer respetar nuestro trabajo, porque nosotros no somos técnicos o tampoco somos carniceros o solamente intramuscular, anestesia intramuscular y nada más, ¿no? Tenemos que dar a conocer lo que hacemos, por qué lo hacemos, ¿no? Y por eso debemos concientizar primero a estas personas para que podamos llevar a cabo un adecuado manejo de unos pacientes de tal como los de las esterilizaciones. Gracias, doctor. Bueno, Kevin nos dice, doctor, ¿ha tenido experiencia con el uso de medetomidina en menores? No, absolutamente no. No he tenido experiencia. Bueno, no sé si está disponible en el mercado, ¿no? Pero lo que yo he podido rescatar o leer es que me parece que lo utilizan en animales mayores, pero no sé si sea adecuado el uso en animales menores, ¿no? La medetomina es un alfa 2 también, igual que la silacina y la dexmedetomina. Está bien, gracias, doctor. Kevin nos dice, doctor, ¿ha tenido la necesidad de usar naloxona en alguna ocasión? Bueno, en realidad no, porque es un fármaco que recién lo están introduciendo, me parece, y además que es un poco caro. Nosotros, o sea, los que llevamos a cabo anestesia y también de los colegas también de los cuales yo aprendí mucho anestesia, o sea, la piedra angular que ellos utilizaban ha sido siempre los opioides, ¿no? Y en este caso el fentanilo ha sido el primero en ser utilizado, ¿no? Entonces para esos tiempos no existía la naloxona, o sea, sí está disponible en otros continentes, pero no en el país, ¿no? Entonces lo que ayuda acá mucho es hacer el manejo, es la experiencia que uno le da y el conocimiento farmacológico de la droga, ¿no? Entonces la naloxona es un reversor, ¿no? Es un reversor de los opioides, ¿no? O sea, le va a quitar todo el efecto al fentanilo cuando tú se lo administres, ¿no? Pero si uno lleva a cabo un buen manejo del fentanilo, ¿no es cierto? Sabe qué está produciendo el fentanilo, o sea, las peores, las incidencias mayores que puede producir una sobredosis de fentanilo, que son la bradicardia y la disminución de la frecuencia respiratoria. O sea, nosotros la frecuencia respiratoria podemos compensarla ventilando más al paciente, manteniendo siempre oxigenado, ¿sí? Pero una frecuencia cardíaca baja por el uso de fármacos, y yo ya sé que fue por el fentanilo porque le he puesto el bolo o sé que se está deprimiendo mucho, entonces ahí tendría la necesidad de buscar si la frecuencia cardíaca está bajando, pero no como un solo parámetro, o sea, buscar
en las otras constantes o los otros parámetros hemodinámicos también sí están cambiando. Solamente el uso de reversor podría ser si es que todo está fallando, si está bajando la frecuencia cardíaca y también mis parámetros macrohemodinámicos también, ¿no? Ahí podría ser, pero tranquilamente se puede reemplazar ese fármaco ante un evento así parecido con la atropina, ¿no? Tú administras atropina cuando tienes un paciente en bradicardia, menores de 50 o menores de 40, toda vez que la presión arterial que tengas esté muy baja, ¿no? Si estás monitoreando la presión, se está bajando, al igual que la frecuencia, si no tienes naloxona, puedes utilizar la atropina con tranquilidad, puedes compensar al paciente, ¿no? Y la próxima vez ya pensar en reducir bastante tus dosis de infusión o la del bolo que le has aplicado al paciente. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que esas serían todas las preguntas por el momento. Contando con el permiso de usted, la grabación de esta presentación será publicada en el canal de YouTube del TAC con fines educativos. Agradecemos una vez más su presencia, doctor Bocanegra, por la maravillosa ponencia brindada el día de hoy, y en reconocimiento de ello le estaremos enviando una constancia a nombre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la San Marcos en estos próximos días. Queremos también agradecer la asistencia de todos los presentes a este seminario organizado por el Taller de Animales de Compañía. Esperamos junto con Cerceu que les haya sido de mucho provecho y lo hayan disfrutado. Y extendemos la invitación a nuestras siguientes charlas que el Taller de Animales de Compañía tiene preparado para ustedes. Bueno, la próxima charla está programada para el día sábado 5 de junio a cargo del médico veterinario Renzo Venturo, quien nos brindará el seminario sobre pioderma canina. También los invitamos a seguir al TAC en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram y el canal de YouTube, como vemos en pantalla, para que estén al día con el programa de charlas y accedan a los videos de las mismas. Bueno, antes de finalizar, por favor, invitamos a todos los presentes a que puedan activar su cámara un momento para realizar una captura de pantalla grupal. Por favor, los que pudieran prender sus cámaras. Bueno, muchas gracias a todos los que prendieron su cámara y a todos los presentes. Bueno, con esto damos por finalizado el evento. Gracias nuevamente y que tengan un buen día todos. Por favor, no olvidar responder la encuesta de satisfacción que pusimos en el chat. Muchas gracias por la invitación y bueno, un abrazo para todos y cuando gusten, yo por mi casa de estudios ahí les estaré apoyando en lo que pueda. Gracias y cuídense, a seguir cuidándose. Gracias, doctor, igualmente.